Paciente de sexo femenino, 47 años de edad, con historia de ingesta de anovulatorios, multigestante y obesidad. Consulta por trastornos cognitivos. Al paciente se le practica resonancia magnética y se emplean estudios multiplanares y multisecuenciales. La secuencia más sensible para este tipo de lesiones es la secuencia de difusión con predominio DW1 como la presente, donde se observan lesiones redondeadas de menos de 15 milímetros localizadas en el globo pálido, en el tálamo izquierdo, núcleos laterales, en el centro, en la corona radiada derecha y en el tallo, en el cordón lateral izquierdo de la región bulboprotuberancial, en el mesencéfalo, en el lado izquierdo. En la secuencia de susceptibilidad apreciamos que dichas lesiones no tienen transformación hemorrágica y se observan secuencias con influencia FLAIR y T2 que persisten hiperintensas. El sistema ventricular es normal. Este cuadro es característico de infartos lacunares múltiples en fase aguda. Los infartos lacunares múltiples tienen varios factores etiológicos. Lo primero, que se trata de lesiones redondeadas de menos de 15 milímetros, donde se afectan primordialmente arterias terminales de 300 a 400 micras y son distales, no hay colaterales. En el territorio de la arteria cerebral media se afectan las arterias lenticuloestriadas. Como en este caso, en el territorio de la cerebral anterior se afectan las arterias derivadas de la arteria recurrente de Heuner, y en las arterias cerebrales posteriores se afectan los ramos terminales tálamo-geniculares o tálamo-perforantes también, y en la arteria basilar son las arterias perforantes o penetrantes que van hacia el tallo. Los factores etiológicos más comunes son la hipertensión arterial. En estudios desde el año 1965 predominantemente se investigó, Fischer hizo estudios de necropsia, se encontró necrosis fibrinoide en la íntima secundario a lipohialinosis, y esto es secundario a cambios por hipertensión arterial, más comúnmente hipertensión diastólica. Otro factor etiológico o más bien de riesgo es la diabetes mellitus. Entre el 11 y el 15% son pacientes diabéticos. El hábito del cigarrillo es otro factor de riesgo. También factores de riesgo son la enfermedad arteriosclerótica sistémica. Usualmente son pacientes que tienen enfermedad arterial obstructiva arteriosclerótica en carótidas o en el miocardio, cardiopatías isquémicas. Como son enfermedades de pequeños vasos, también en el factor etiológico pueden estar enfermedades de tipo arteritis o autoinmunes o enfermedades procoagulantes del tipo anticuerpos antifosfolípidos. Finalmente se ha estudiado esta entidad
y es secundario a una disfunción del endotelio. Muchos pacientes que ameritan estudios de los factores causantes se debe solicitar un marcador de daño endotelial como la trombomodulina, que es un factor coagulante que, unidos con la trombina y la proteína C reactiva, desencadena factores de coagulación. El estudio de resonancia magnética es fundamental porque en él se puede, con este método se colige si los infartos lacunares son por aterotrombosis o por fenómenos embólicos, ya sea enfermedad de grandes arterias o enfermedades cardíacas. La fibrilación auricular que se encuentra en estos pacientes es un factor generalmente causal, es un evento adicional, no es una causa, es un elemento casual, casual, es un hallazgo incidental. Pero si en la resonancia magnética observamos, como en este caso, múltiples territorios afectados, transformación hemorrágica de las lesiones isquémicas, nos hace pensar que la lesión, ya sea o de grandes arterias, ya sea por embolia de un ateroma de la aorta, o embolia en las carótidas, o embolia cardíaca. Y entonces se enfoca el estudio del paciente en forma diferente. O puede ser también por enfermedades procoagulantes que habíamos dicho anteriormente, para poder instaurar un tratamiento más específico. El pronóstico de estos pacientes es de mucha vigilancia y es de reserva, porque tienen recurrencias hasta en el 25% en los primeros 5 años y en un 15% pueden desarrollar infartos corticales con grandes déficits neurológicos. Muchos de estos infartos pueden ser solitarios y silentes, pero son factores de riesgo. Se espera hacia el futuro nuevas tecnologías para identificar este tipo de lesiones, ya sea en la retina o en otros órganos, y el desarrollo de biomarcadores que orienten para factores pronósticos y poder categorizar este tipo de pacientes. En muchas ocasiones, este tipo de pacientes con los estudios escanográficos no son detectados. Por lo tanto, el método más sensible es la resonancia magnética, y en especial la secuencia de difusión. También es específico. Sin embargo, en estos casos hay que administrar medio de contraste para ver el comportamiento de la barrera de hematoencefálica. Generalmente, en los infartos lacunares hay daño de la barrera hematoencefálica. Puede no adquirir el medio de contraste. El diagnóstico diferencial entonces se plantea ampliamente con otras entidades, pero es necesario el hallazgo clínico, es indispensable el hallazgo clínico.